Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre rentas y ganancias de capital, el IRP. Continuando lo que fue el martes, estuvimos viendo el IRP, rentas de servicios personales el martes. Entonces hoy vamos a tratar las casuísticas que pueden presentarse y cómo tienen que hacer la liquidación. ¿Qué es lo que grava este impuesto? ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Cuáles son sus obligaciones? La liquidación y pago. Agradecemos a todos la participación y también les invitamos a que puedan dejar sus consultas, sus dudas en los comentarios debajo de este video en vivo. Vamos a estar respondiendo al final y también seguramente muchas de ellas ya a la par mientras que vamos desarrollando los temas. Queremos avisar también que estos videos que nosotros hacemos en vivo quedan grabados en la página de la SED del Facebook, así que van a poder acceder en cualquier momento para poder verlo nuevamente. Vamos a tener también algunas demostraciones, ¿verdad?, de cómo se utiliza la planilla de cálculo y cómo se realiza la liquidación en el formulario 516. Así que vamos a estar atendiendo la mayoría de las consultas, esperemos que todas, pero sabemos que hay muchísima gente que está prendida aquí. Yo soy Rosana Mena, soy del Departamento de Procedimientos y el día de hoy me va a acompañar Águeda Cardoso, que es del Departamento de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias. Así que, Águeda, te dejo a tu cargo la primera parte y luego vamos a ir viendo los ejercicios también. Muchas gracias. Sí, podemos pasar para iniciar. Bueno, ¿qué graban las rentas y ganancias de capital? Pues graban las rentas de fuente paraguaya, que son las rentas y ganancias de capital excluidas las grabadas por el IVA. Y en la siguiente diapositiva se define lo que es la renta y ganancia de capital, que está la definición en la ley. Se puede pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué son las rentas y ganancias de capital? Son aquellas rentas en dinero o en especie que provengan directa o indirectamente del patrimonio de bienes, derechos, cuya titularidad corresponde al contribuyente. Por ejemplo, que yo venda un inmueble que está a mi nombre, entonces esa renta va a estar alcanzada por esta categoría del IRPF. Y te dice además la ley que comprende las variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente que no provengan de la prestación de servicios personales. Porque ustedes ahora saben, recordarán, que si yo percibo rentas por mi prestación de servicios de abogada, por ejemplo, va a ir por la categoría que analizamos el martes pasado, que es el IRP-RSP. Entonces, con respecto a una variación positiva en mi patrimonio, sería que me gané, por ejemplo, el BIMO. Ahí va a haber una variación positiva en mi patrimonio. Eso es con respecto a la definición que ya está en el artículo 57 como primer párrafo y lo establece como una regla general. En la siguiente lámina vamos a estar hablando un poco con relación a las exoneraciones. Nuevamente les recalco que lo que había dicho ya anteriormente el martes, que las exoneraciones en materia tributaria son siempre rígidas, taxativas y no podemos hacer una interpretación más allá de lo que la ley ya establece. Y las exoneraciones de ganancias de capital que se encuentran en la ley son estas que vamos a estar citando, los intereses de los títulos de deuda pública que son emitidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda y las municipalidades. Esto, por ejemplo, expresamente anteriormente
actualmente no estaba, se trae al IRP algo que anteriormente no estaba en forma expresa. También tenemos la venta de inmuebles por expropiación. Esto tampoco estaba en la anterior ley, no estás vendiendo de manera forzada al Estado, y en este caso el decreto ya aclara que en la venta de inmuebles por expropiación, la ley que expropia a favor del Estado va a Águeda, ser... discúlpame, un ratito quería interrumpirte para ver si podemos mejorar un poquito el audio. Mientras que se conecta eso, yo voy a dar esta parte y luego continuamos, Águeda, mientras vemos el tema de tu audio, si te parece, y luego seguimos, ¿sí? Ok, Bueno, aquí como estábamos viendo las exoneraciones, tenemos para el caso de las enajenaciones de bienes muebles, cuando no superen los 20 millones, tenemos también los intereses, comisiones o rendimientos por depósitos en entidades bancarias y financieras en el país, en cooperativas y mutuales. Aquí es importante entender que lo que está exonerado son los intereses, las comisiones o rendimientos. No está hablando de excedentes, sino de intereses. Eso es un punto muy importante porque algunas personas a veces confunden el excedente que le paga al socio la cooperativa con los intereses de un préstamo, de una caja de ahorro que tenga, por ejemplo, el contribuyente. Entonces, lo que está exonerado son los intereses, pero está grabado los excedentes. Eso para dejar en claro. Lo que ya explicó Águeda sobre la venta de inmueble por expropiación, la diferencia de cambio y también los premios de loterías, rifas, sorteos, bingos y similares que sean menor a 500.000 guaraníes. Hola, Sí, ahí te escuchamos, Águeda. disculpen por, por ese inconveniente. Eh, bueno, estaba hablando Rosanita, escuché sobre el tema de los premios de loterías, rifas, sorteos y bingos que sean menores a 500.000 guaraníes. Ojo que esto es siempre realizado en Paraguay, ¿verdad? Solamente esa aclaración. En la siguiente lámina, bueno, prosigue en forma taxativa lo que está ya en la ley con relación a las exoneraciones, los intereses y utilidades provenientes del mayor valor obtenido de la venta de bonos bursátiles colocados a través de la Bolsa de Valores reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Y tenemos también los rendimientos provenientes de valoración de la cuota de participación o el mayor valor de la negociación o de la liquidación de la misma de los fondos patrimoniales de inversión previstos en la Ley 5452 de 2015. Todas estas exoneraciones ya están en la ley, están previstas de forma taxativa. En la siguiente lámina podemos ir, Rosanita, a la diapositiva. Están diciendo que no se, perdón, a la anterior con relación a las exoneraciones. La primera parte entiendo que no quedó claro según me estoy viendo. Yo me había dicho que con relación a los intereses de títulos de deuda pública era algo que anteriormente en el IRP anterior no estaba expresamente, eso era lo que yo había dicho. Y con relación a la venta de inmueble por expropiación, tampoco anteriormente estaba en forma expresa en la ley. Y con respecto a este tema de venta por expropiación, el decreto aclara que la ley que expropia a favor del Estado va a ser la documentación suficiente que acredite esa exoneración. Después, en relación con la enajenación de bienes muebles, cuando no supere los 20 millones de guaraníes, en ese caso, es decir,
yo tengo que sumar, tengo que juntar todas mis ventas de bienes muebles que yo hice en este año. Y si en el año superan los 20 millones de guaraníes, ahí sí, ahí recién va a estar grabado. Y si no supera, entonces está exonerado. Después tenemos la diferencia de cambio. Esta exoneración también tiene su antecedente en el anterior IRP. Y tenemos los intereses, comisiones o rendimientos por depósitos en entidades bancarias y financieras en el país, en cooperativas y mutuales. Este también tiene su antecedente en el decreto reglamentario del anterior IRP, que era el 359. Ahora se agrega nomás lo de las mutuales. Y con respecto a los premios de lotería, rifas, sorteos, siempre que sean menores a 500.000 y que sean realizados en el país. Creo que era eso lo que quería que se repita. Con la siguiente diapositiva vamos a proseguir entonces con quiénes son los contribuyentes. Pues las personas físicas, por regla, son contribuyentes de este impuesto, ya no las sociedades simples. En el caso vemos las sucesiones indivisas, aplica lo que mencioné el martes pasado, que cualquiera de los integrantes de la sucesión va a tener que comunicar a la administración tributaria el fallecimiento del contribuyente. ¿En qué plazo? En el plazo de 30 días hábiles. Con relación a los padres, tutores, curadores, el decreto también ya aclara que estos son contribuyentes por las rentas de capital que obtengan los menores de edad, niño o adolescente. Ellos van a ser los contribuyentes responsables, entonces, los padres, tutores o curadores. Dijimos la vez pasada que a efectos tributarios la comunidad de gananciales no es contribuyente, por tanto la administración tributaria toma en cuenta a cada cónyuge, esposo por un lado y esposa por el otro lado, ve quién es el titular de ese bien. En ganancias de capital, por ejemplo, si un cónyuge, la esposa, es dueña de ese bien, de un auto, por ejemplo, y ese auto está a su nombre, al nombre de la señora, y vende ese auto, entonces va a computar el 100% como ingreso suyo en el IRP-RGC. En la siguiente diapositiva vemos los hechos generadores previstos en la ley. Dice dividendos, utilidades excedentes y cualquier otro beneficio, dice la ley, cualquier otro beneficio de socios, accionistas, sociedades simples, cooperativas, sociedades residentes en el país, excluidas las rentas pagadas por el IDU. En el siguiente, intereses o rendimientos pagados por personas físicas, jurídicas, entes residentes en el país, derivados de depósitos de dinero. También tenemos las regalías percibidas o las provenientes de los derechos utilizados en el país. Con relación a las regalías, el decreto reglamentario designó como agente de retención a quien pague a una persona física en concepto de regalía. Retiene el 100% del impuesto sobre el monto total que se paga a la persona física. Después tenemos la enajenación de derechos, acciones, participaciones en una entidad residente o no. En la siguiente diapositiva tenemos la enajenación o cesión de bienes inmuebles, incluido el arrendamiento, subarrendamiento, cesión de derechos. En este caso yo estoy alquilando o estoy vendiendo un inmueble, entonces entra en rentas y ganancias de capital.
Acá vamos a tener también costos asociados en la determinación de la renta neta que está en la ley y la forma de dicha determinación y también en la reglamentación. Y más adelante la jefa Rosana va a dar un caso práctico también sobre esto. Sobre el tema de arrendamientos de bienes inmuebles, la resolución general aclara que se debe considerar el precio de las cuotas efectivamente cobradas en el ejercicio fiscal, excluido el IVA. Eso es lo que aclara entre sus primeros artículos la resolución general 69. Tenemos también la enajenación o cesión de bienes muebles registrables o no, situados en el territorio nacional. Enajenación también, en este tema, por ejemplo, entra en los autos de colección, yate, joyas, aeronaves, todos situados en territorio nacional. Y en este caso, por ejemplo, el decreto también ya aclara que enajenación de bienes muebles, siempre que no superen los 20 millones en el año, se declara, como ya repetí hace rato, se declara el 100% de los mismos. Y si no supera el monto de los 20 millones, se considera entonces exonerado. Ahora, si es que una enajenación de un bien mueble es el bien mueble en condominio, si se da eso, cada uno de los condóminos se va a atribuir la renta en la proporción que le corresponda a cada uno. Con relación a los premios, rifas, sorteos, bingos, eventos similares realizados en Paraguay, siempre que va a estar grabado, siempre que supere los 500.000 guaraníes. Y finalmente, todo incremento patrimonial no justificado. Esta lámina aclara que los beneficios, regalías, rendimientos que yo, persona física, voy a recibir, va a estar grabado por esta categoría del IRP. Pero si los rendimientos que yo, como dueña de una empresa unipersonal que liquida por el IRE, simple o resimple, en ese caso no va a estar alcanzado por esta categoría del IRP. Eso es lo que aclara esta parte de esta lámina. Y les repito acá también de nuevo que en el decreto ya se le había designado a quien pague regalías que se convierta en agente de retención del impuesto. En la siguiente diapositiva, incorporación gratuita de bienes al patrimonio del contribuyente. Estuvimos viendo que en forma reiterada estaban preguntando sobre este caso y consideramos pertinente agregar también en la presentación porque de hecho está también previsto ya en el anexo del decreto. El caso, por ejemplo, de que a mí me entreguen un inmueble como anticipo de herencia, o recibo un inmueble o auto como herencia, o una persona me regala un auto, bueno, en esos casos se incorporan a mi patrimonio, al patrimonio del contribuyente. Y no es que hay una contraprestación directa. Y el decreto entonces aclara que en ese caso van a estar grabadas al momento de su posterior enajenación. Acá, por ejemplo, en la lámina vemos el abuelito que entrega al nieto un inmueble. En ese momento de la entrega no hay impuesto que pagar, pero si el muchacho decide vender después ese inmueble, ahí sí va a tener que tributar por esta categoría. Pero a la deducción de su costo no va a ser admisible, ojo con eso. De pleno derecho se presume que la renta neta en estos casos va a ser el 30% del valor de la venta. Eso es lo que aclara esta lámina. Ahora, ¿qué pasa si se incorpora a mi patrimonio dinero en efectivo? Eso te convierte en contribuyente de esta categoría y vas a tener que inscribirte y declarar el 100% del monto que percibiste.
en la siguiente diapositiva. Con relación a la inscripción y actualización de datos en el RUC, es la resolución 69 aclara que el contribuyente de esta categoría debe inscribirse a los 30 días hábiles de haber obtenido rentas de esta categoría en la fecha que percibió alguna de las rentas que señala el artículo 57 de la ley que estuvimos citando hace ratito. Y en el caso de que se supere los 20 millones para el caso de la enajenación de bienes muebles. Pero ustedes ven algo ahí subrayadito. En el caso de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, en ese caso se debe inscribir la persona al momento de iniciar esa actividad. Eso es lo que te aclara la resolución. Y prosiguiendo, se deberá dar de alta el código de obligación 716 IRPRGC y la actividad económica sin código equivalente. Y si la renta proviene del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, deberá consignar la actividad económica 68.100 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Bueno, en esta lámina vamos a pasar a mostrar los casos en los cuales ya están establecidas algunas retenciones. Por ejemplo, por el pago de premio en dinero están designados como agentes de retención de esta categoría IRPRGC las empresas que exploten juegos de suerte o de azar. Esta retención va a estar vigente desde el 1 de enero del 2021. En la enajenación de inmuebles, el artículo 47 del anexo del decreto designó como agente de retención del IRPRGC al escribano público al momento de la transferencia, cuando el vendedor interviene directamente en la operación. También se reglamentó esta tarea del escribano en la resolución 42 del 2020 y la jefa Rosana va a estar mostrándonos algunos casitos prácticos sobre este tema más adelante. También está vigente la retención por el pago de regalías que ya les estuve comentando hace rato, que en ese caso quien pague en ese concepto va a tener que retener el impuesto tomando como base el monto total de lo abonado. Con relación a los excedentes de cooperativas, se las designó a las cooperativas por resolución general 36 de este año como agentes de retención cuando paguen o acrediten a sus socios personas físicas los excedentes. En ese caso, la cooperativa puede consignar también en un solo comprobante de retención si el excedente es igual o inferior a 1.000.000 de guaraníes. Estas retenciones que les estoy comentando constituyen pago único y definitivo, o sea que la persona a quien se le retuvo no va a tener necesidad de inscribirse como contribuyente. Ese es el beneficio que se le otorga al contribuyente cuando se designan a agentes de retención. Bueno, en la resolución 69 se aclara un caso especial. Ustedes saben que hay un impuesto que grava la distribución de dividendos, utilidades que percibe un socio. Ese impuesto se llama IDU, Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades. Bueno, antes de pasar a explicarles esta lámina, les comento que esa distribución de utilidades que resuelve la empresa se le suele llamar EGDUR, que significa entidades generadoras de dividendos, utilidades o rendimientos. Bueno, esa resolución, o sea, esa disposición de distribución de utilidades a partir del 1 de enero de este año está grabado por el IDU. Queda claro eso, o sea, es a modo de comentario antes de pasar puntualmente.
¿Por qué estamos metiendo, ustedes se preguntarán, este caso de Ido acá en IRP por esta casuística en particular? Porque pudo haber ocurrido que esta empresa ECDUR resolvió la distribución de utilidades, pero no resolvió este año 2020, no resolvió antes de la entrada en vigencia de la ley 6.380, o sea, hasta el 31 de diciembre del 2019. Y acá viene la particularidad del caso. Recién a partir del 1 de enero del 2021 le paga al socio persona física. Y entonces en ese caso es que la RG 69 del 2020 le convierte en agente de retención a la ECDUR de este impuesto IRP-RGC cuando le entrega al socio ese monto pendiente a partir del 1 de enero del 2021. Mencionamos hace rato justamente que con respecto a esto que les acabo de comentar, hace rato habíamos mencionado el tema de los hechos generadores del artículo 57, numeral 1 de la ley, y ahí pues hablaba de dividendos que reciba una persona, excluidas las ya pagadas, las que ya pagaron el IDU. Y en este caso que les comenté, no se pagó en ningún momento todavía el IDU, entonces entra por ese numeral esta casuística, por el numeral 1 del artículo 57 de la ley, que habla del hecho generador del IRP-RGC. En las siguientes diapositivas estábamos mirando que se designan también a las mutuales como agentes de retención. Esto va en línea también con la designación de las cooperativas. Entonces, por la distribución de utilidades, las mutuales, a partir de la vigencia de la resolución 69 del 2020, ya son agentes de retención. Y para el caso de las personas que ya recibieron algún excedente de mutuales antes de la resolución, antes de la vigencia de la resolución 69, entonces aclara la resolución que en ese caso la persona física va a tener que declarar esas rentas. Bueno, este caso también está en la resolución general y tratamos de ponerle dibujitos para ver si es que puede ser un poco más didáctico y puedan entender mejor. Acá pueden ver dos cuadritos que están unidos y es un caso que se divide, vamos a decir, en dos momentos. Dijimos hace rato dos cosas. Uno, que el escribano, al escribano se le designó como agente de retención en la transferencia de inmuebles. Dijimos eso hace rato. Y dos, que la enajenación de inmuebles, o sea, las rentas que percibe la persona física como resultado de la venta de su inmueble, están grabadas por esta categoría del IRP a partir de este año. Bueno, el caso que les planteamos acá es que una persona física vendió su inmueble y recibió el pago ya en el 2019. Ahora, la formalización por escritura pública recién se hace a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, la RG 69 es lo que te aclara es que si ocurre este caso específico, el escribano no va a retener en este caso el impuesto. Entonces, enajenación de inmuebles y pagos, los dos se efectúan en el ejercicio 2019 y formalización a través de escritura pública a partir del 1 de enero del 2020, escribano no retiene. Eso es lo que aclara la resolución. En la siguiente lámina, este es otro caso también que tiene, vamos a decir, dos momentos. La persona física enajena su inmueble a través de un contrato privado que celebró en el 2019. Pero recién el cobro
del cobro efectivo y la formalización por la escritura pública se hicieron este año. Y en ese caso, la resolución general aclara que en este caso entonces sí va a retener el escribano público interviniente el impuesto a la renta personal por ganancias de capital. Eso es lo que aclara la resolución general sobre estos dos casos. En la siguiente lámina, aclararles nada más que la tasa para el IRPRGC es una tasa única del 8%. Lo que varía van a ser obviamente las bases imponibles teniendo en cuenta las determinaciones de las rentas, ¿verdad? Y esto es diferente, obviamente, a lo que vimos la vez pasada en servicios personales, porque ustedes recordarán que en servicios personales las tasas son progresivas, son por tramo y son residuales. En el caso de ganancias de capital, es una tasa fija del 8% la que utilizamos en esta categoría. Y en la siguiente lámina, bueno, en la determinación de la renta neta, la jefa va a estar mostrándonos algunos casos de aplicación práctica sobre esos temas. Por acá termina mi intervención, jefa. Muchas gracias, Águeda. Ahora vamos a continuar con algunas casuísticas que son muy recurrentes las preguntas respecto al alquiler de inmuebles, enajenación de inmuebles, así que vamos a estar mostrando a ver cuál de estas casuísticas es la que se le presenta a la persona que está del otro lado viendo. Así que, en primer lugar, para hacer un redondeo, recordamos a la gente que se está uniendo recién, el IRP, rentas y ganancias de capital, afecta a las personas físicas residentes. El IRP es para residentes. Consultas relacionadas a no residentes va por las reglas del INR, que es un impuesto a los no residentes que se concreta a través de retenciones. Así que eso nada más para dejar en claro. Y otro punto muy importante que la gente confunde un poquito, ya que en el IRP, renta de servicios personales, como hay ahí un monto no alcanzado, entonces las personas piensan que también en rentas y ganancias de capital hay ese monto de 80 millones. Entonces recordamos que ese monto de 80 millones que hablamos en servicios personales no tiene nada que ver aquí en rentas y ganancias de capital. Solamente hay dos particularidades que tenemos que recordar de montos relacionados a rentas y ganancias de capital. Es decir, lo que me dice la ley, el decreto y las reglamentaciones respecto a qué está grabado por el impuesto, entonces significa que no hay un monto, a excepción de dos casuísticas, que es para el tema de enajenación de bienes muebles, que recién voy a estar afectado al impuesto si es que supera en el ejercicio fiscal los 20 millones las enajenaciones que yo haga de bienes muebles. En ese caso sí hay monto, y también en el caso de lo que tenga que ver con los premios, que hablamos recién, que eso está vigente, ¿verdad? La percepción de esos premios está grabado, solamente que a partir del año que viene lo que va a ocurrir es que eso ya va a ser a través de retención. En resumen, ahora las personas que en este ejercicio 2020 percibieron premios superiores a 500.000 guaraníes van a tener que inscribirse y declarar en el formulario. Sin embargo, cuando ya esté vigente la retención que van a tener que hacer las concesionarias, entonces en esos casos ya no va a hacer falta que la persona que percibe el premio se inscriba, ya que se le va a retener. Ese es un punto muy importante en rentas y ganancias de capital. Las personas que son sujetos a retención del impuesto ya no hace falta que se inscriban en el RUC o actualicen si es que tienen RUC por otro impuesto, ¿verdad? No hace falta que incluyan la obligación de IRP, rentas y ganancias de capital cuando ya son sujetos a retención, salvo que por otro motivo que no aplique la retención tenga que liquidar en el formulario. Bueno, vamos a hablar un poquito de las situaciones de alquiler de inmuebles. En este primer caso tenemos el alquiler que realiza una persona física, puede ser aquí también otro punto importante, no importa la cantidad
de inmuebles sí o sí va a estar gravado por dos impuestos. La persona que realiza alquiler de inmuebles, persona física, estamos hablando, siempre persona física, va a estar afectado a dos impuestos. El impuesto a la renta personal, que es el código 716, y también va a estar afectado por el IVA por esta operación. Esto es para que tengan conocimiento en qué obligaciones inscribirse. Y no tiene nada que ver la cantidad de alquiler que realicen. Eso ya no es relevante, ya que las reglas de nuestra ley anterior era diferente. Entonces, para no confundir, aclaramos eso. Entonces, ya saben, si ustedes son personas físicas y alquilan inmuebles, uno o más, IRP con IVA va a ser la obligación a las que están obligados. Nuestra normativa prevé, ¿verdad?, que para el cálculo de la renta neta se va a tener en cuenta la renta que resulte menor entre el 50% del precio, del precio del alquiler, o el precio menos los gastos directamente relacionados. Y aquí también se tiene en cuenta todo lo que tenga que ver en el año, vamos a decir, todo lo que percibió el contribuyente en el año menos todo lo que gastó por ese inmueble. Después vamos a ver en la planilla y en el formulario cómo se va a hacer esta casuística, pero eso sí, queremos aclarar que esto se realiza en forma anual. Y nada más a modo de recordatorio dejamos ahí lo del IVA para que la persona también tenga un panorama completo de las obligaciones que está obligada. Otra casuística que puede darse es, en la primera que yo les hablé es donde yo, persona física, interactúo directamente con otra persona física y alquilo mi inmueble. Pero en esta casuística que tenemos aquí es una persona física que a través de una administradora está realizando el alquiler. Entonces hay un intermediario aquí. En este caso, entonces, esta administradora lo que va a hacer es retener el impuesto. Aquí vemos el IRP y el IVA. Entonces son dos cosas que va a estar reteniendo la administradora o mandatarios de inmuebles a esta persona física. Entonces aquí es vía retención. Entonces, en el primer caso, vemos que no hay alguien que me retenga. Entonces, yo me tengo que inscribir en este primer caso. En este segundo caso, yo no tengo por qué inscribirme porque ya se realiza vía retención a través de la administradora de inmueble. Después puede surgir otra casuística en donde la persona física tenga una empresa unipersonal. Y esa empresa unipersonal puede ser que esté llevando por el régimen del IRE simple o del IRE re simple. En este caso, entonces, esa empresa unipersonal se va por esas reglas, pero esta persona física también tiene un inmueble que está alquilando. Entonces, si es que realiza eso, que si su propio inmueble está alquilando, entonces esa persona va a estar afectada al IRP. Ahí vemos otra vez las mismas reglas que acabamos de explicar para los demás. Se va a tener que inscribir en el IRP. Aparte de tener luego ya el IRE y el IVA, entonces va a tener que inscribirse en el IRP por el alquiler. ¿Qué dice nuestra ley? Que estas personas físicas que estén dentro del IRE simple o re simple no pueden llevar por este régimen el alquiler de inmuebles. Van a tener que llevar por las reglas del IRP. Así que aquí ya vemos en este caso, si la persona tiene este caso, va a tener tres obligaciones, que es el IRE, simple o re simple, el IRP y el IVA. Ahora, en el caso de que esta empresa unipersonal, se trate de una empresa unipersonal que tiene un inmueble, pero que forma parte del activo de esta empresa unipersonal, entonces ahí sí va a ir por las reglas ya del IRE general. No hace falta inscribirse en el IRP. ¿Por qué? Porque este inmueble forma parte del activo de la empresa unipersonal. Así que estos son los casos, ¿verdad?, que queríamos compartir con ustedes. Y recuerden que conforme a lo que señala el decreto y la ley también, entonces no pueden las personas que están alquilando un inmueble, no pueden
optar y llevar la actividad de alquiler de inmuebles con el IRE simple o con el IRR simple. Y si es que yo tengo una empresa, vamos a poner una despensa que llevo por el IRE general, pero ese alquiler tampoco forma parte del activo de mi empresa, obviamente también me voy a ir por las reglas del IRP. Voy a tener que inscribirme y declarar IRP con el IVA también. En el caso de condominios entre cónyuges o uniones de hecho, entonces uno de los cónyuges es el que se tiene que atribuir la renta y entonces también declarar el IRP y el IVA. Así que esas son las casuísticas que tenemos. Y en caso de condominios que sean entre varias personas, ahí eso se va a considerar como una UPC, una unidad de producción conjunta, y entonces va a llevar por las reglas del IRE simple y del IVA, y en este caso, si supera los 2.000 millones de ingresos, va a tributar ya por las reglas del IRE general. Esto enfocamos para que todos sepan, ¿verdad?, los casos que pueden entrar, ¿verdad? Por más que no sea IRP, queremos que sepan que estos casos van por otras reglas de impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso nada más estamos presentando también para que tengan conocimiento. Porque aquí ya estamos hablando de una unidad de producción conjunta en donde ya no es una persona física, porque en el IRP solamente hablamos de persona física. Ahora pasamos a la enajenación de inmuebles. Cuando una persona física vende su inmueble, uno o más por cuenta propia, entonces una vez que realice, perciba también todo el monto, cobre el monto de esa venta y vaya a gestionar ante la escribanía la escritura de transferencia, entonces el notario o escribano público va a retener el impuesto. Y acá es importante tener en cuenta cuáles son las bases imponibles para el caso de enajenación de inmuebles. Y aquí tenemos que va a ser la renta presunta, que es el 30% del precio de venta. Siempre cuando hablamos de precio de venta para el cálculo del IRP estamos hablando ya excluido el IVA. Entonces, 30% del precio de venta o el precio de venta menos precio de costo más los gastos de venta. En este caso que sería la renta real. Entonces la que resulte menor entre la renta presunta y la real es la que se va a utilizar para aplicar la tasa del 8% del impuesto sobre esa base imponible. Pero puede ser que haya alguna casuística en que la persona ya dedujo el inmueble conforme al artículo 66 de la ley, en las rentas de servicios personales ya dedujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que utilizar otra fórmula especial que vemos ahí en pantalla, en donde la base imponible es el costo deducido más el resultado del precio de venta menos el costo deducido, y eso multiplicado por 30%. Y si por ahí el precio de venta es menor que el costo deducido, entonces ahí la base imponible va a ser el costo deducido. Así que lo más normal va a ser que el escribano quiera aplicar la renta presunta. Entonces, y aplicar eso, la retención sobre esa base imponible. Entonces, si el contribuyente tiene los gastos y se da cuenta que su renta real va a resultar menor, va a tener que indicarle y mostrar todas las documentaciones al escribano para que él practique la retención sobre la otra renta real, porque lo más común va a ser que el escribano quiera hacerlo con la renta presunta. Y para el caso de si ya dedujo, también conforme al artículo 66 va a tener que informar también al escribano esta situación, y eso también ya queda vamos a decir a conciencia del contribuyente, porque en algún control, si el contribuyente no cumple esto, se le va a objetar, ¿verdad? Si es que no cumplió con esta fórmula y no le informó al escribano, porque el escribano tampoco no va a saber, es decir, el contribuyente es el que tiene que cumplir lo que dice la normativa. Ahora, aquí también hay que aclarar que este pago, ¿verdad? O sea, la retención que realiza el escribano es en carácter de pago único y definitivo. Es decir, no puede utilizar más la persona, no hace falta que se inscriba en el IRP o que actualice sus datos para incluir la obligación 716 en estos casos, porque ya aplica la retención.
En este caso también tenemos en donde el vendedor puede ser una persona física que tiene, ¿verdad?, una empresa unipersonal, pero eso no, vamos a decir, no importa, igual el escribano le va a retener, porque él es el dueño del inmueble, entonces le va a retener el IRP conforme a las mismas reglas de base imponible que recién expliqué sobre la renta menor y también la retención en carácter de pago único y definitivo. ¿Por qué? Porque si es que este contribuyente tiene una empresa unipersonal que está llevando por el IRE simple o resimple, igual está afectado por la venta del inmueble por las reglas del IRP. Y esta es la otra, cuando forma parte ya el inmueble, ¿verdad?, y se vende, forma parte del activo de la empresa unipersonal, entonces no tiene nada que ver ya con el IRP, entra por las reglas del IRE porque forma parte de esa empresa unipersonal. Así que esto no aplica al IRP en este caso, y las personas que estén afectadas a este caso van a tener que presentar al escribano su constancia de RUC en donde muestren también, ¿verdad?, que ellos son contribuyentes del IRE, ¿verdad? El escribano entonces no retiene en estos casos. Y si es que el inmueble no forma parte del activo de la empresa unipersonal, entonces va otra vez por las reglas del IRP igual a lo que ya vimos recién y el escribano va a retener. Entonces no hace falta inscribirse, vuelvo a recalcar, en estos casos en la obligación 716. Para el caso de los condominios entre cónyuges o uniones de hecho o entre varias personas, entonces el notario o escribano público va a retener el impuesto a cada condominio en proporción a lo que le corresponda a cada uno. Y aquí, bueno, las reglas de la base imponible son las mismas. Y para el caso de fraccionamiento, aquí ya vamos a hablar de la enajenación de inmuebles fraccionados en lotes, cómo es la operativa. En primer lugar tenemos que la persona física residente vende su inmueble a través de esta loteadora. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa loteadora aquí? Va a tener que retener el IRP, solamente el IRP. Aquí no aplica retención de IVA para el residente, así que solamente el IRP va a retener la loteadora en carácter de pago único y definitivo. La base imponible es la misma que ya vimos, ¿verdad? O sea, es el 30% del precio de venta y sobre esa base imponible la tasa del impuesto, que es 8% sobre la base imponible. ¿Qué va a hacer esta loteadora? Esta loteadora es una empresa constituida, entonces tiene que emitir un comprobante legal a la persona que está adquiriendo. Entonces le va a emitir una factura, ahí sí, con IVA incluido. Porque esta empresa está por las reglas del IRE, la empresa loteadora. Y esta loteadora también va a emitir una autofactura a la persona física residente que vendió, ya sea que esta persona física no esté luego inscrita en el RUC o por más que esté inscrita por otro impuesto, igual va a emitir la autofactura. Eso es lo que establece la resolución 35 del 2020. Esta empresa loteadora, para que tenga su respaldo, va a tener que emitir esa autofactura. Además, va a tener que emitir el comprobante de retención al vendedor por el monto retenido y el comprobante de venta por las comisiones. Así que este sería el flujo de la operación para que puedan tener bien claro. Entonces quisimos así ser bien explícitos. Y ahora vamos a ver unos casos de retenciones que realizan los escribanos para que también tengan en cuenta. Este es un panorama nada más, nosotros vamos a enfocarnos en IRP, pero quiero que tengan bien en claro esto, que cuando se trata de enajenación de inmuebles, el escribano le va a retener a los residentes solamente el IRP, a las personas físicas. Acá no entra persona jurídica para el IRP porque estamos hablando de personas físicas, cuando el vendedor lo hace directamente. En el caso de que la enajenación sea un no residente, va por otras reglas. Ahí sí ya no importa si es persona física o jurídica, va por las reglas del INR y el IVA. Le va a retener INR e IVA. Estoy mostrando esto para que las personas que están viendo se puedan ubicar también en qué impuesto
van a estar afectados. Tenemos en el caso de enajenación de bienes muebles registrables, el escribano va a retener a los residentes, no va a retener a los residentes, no corresponde, eso también es algo importante, no corresponde que los escribanos retengan en caso de muebles, por eso la persona se va a tener que inscribir en la obligación 716 para informar la enajenación de bienes muebles que superen en el ejercicio fiscal el monto de 20 millones. En caso de enajenación de bienes muebles registrables, pero que realiza un no residente, ya sea persona física o jurídica, ahí sí el escribano va a estar reteniendo el INR, que es el impuesto a los no residentes, y el IVA. Esto es para que tengan un pantallazo de cuáles son las retenciones que realiza el escribano. Nosotros nos vamos a enfocar en el IRP, que es el impuesto que estamos viendo. Entonces, en primer lugar, el escribano realiza la retención para el residente solamente del IRP en caso de enajenación de inmuebles, que puede ser por la compra-venta, por la dación en pago, por permuta o cesión a título oneroso, que pueden ser los tipos de escrituras. Y los sujetos retenidos son las personas físicas residentes que no están inscritas en el RUC y las personas físicas residentes que sí están inscritas en el RUC por otro impuesto. Así que cualquiera de las dos, siempre que sea física residente. Y hay otra situación, ¿verdad? No se le va a retener a contribuyentes del IRE general cuyo inmueble forma parte del activo fijo de la empresa unipersonal que acabamos de mencionar. Y si no forma parte de su activo, sí se le va a retener el IRP. Entonces, los afectados para que el escribano no les retenga en el caso de que sí forme parte del activo de la empresa unipersonal, va a mostrar la constancia de RUC también con la obligación 700, ¿verdad? Que en donde figure que tiene la obligación 700 del IRE general. Y también la factura, ¿verdad? Que se le emitió a ese vendedor. En ningún caso el escribano va a realizar la retención a los residentes cuando enajenen los bienes muebles. Así que eso tengan en cuenta que ustedes van a tener que declarar en la declaración jurada formulario 516. Aquí vemos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Acá yo quiero nada más que tomen nota de las normativas que tenemos aquí, el marco legal, en donde está la base imponible. Esto ya lo explicamos, volvemos aquí a exponer para que las personas que quieran tomar nota otra vez como un resumen puedan ver, ¿verdad? Entonces ya saben que esta retención que realiza el escribano es en carácter de pago único y definitivo. El escribano, si ustedes van a la escribanía, va a querer aplicarle a ustedes el 30% del valor de la venta, que es la renta presunta. Pero si ustedes tienen su escritura anterior y demuestran otras erogaciones que realizaron relacionadas a la venta y su renta real es menor que esa renta presunta, entonces ustedes les pueden demostrar al escribano para que él les realice la retención sobre esa renta. Y la retención es del 8% sobre esa base imponible. Y como ya explicamos, aquí está la fórmula especial cuando ya dedujo el contribuyente conforme al artículo 66 de la ley. Recuerden que por las otras reglas del impuesto a la renta personal de servicios personales, la persona puede deducir un inmueble para la vivienda cada 5 años. Así que en caso que haya ocurrido esto, entonces van a tener que utilizar esta fórmula que ven en pantalla que ya explicamos recién. Vamos a ver el ejemplo aquí. Si tengo mi precio de venta, siempre ya teniendo en cuenta sin el IVA, ¿verdad? Sin considerar el IVA, retención a una persona física residente por enajenación de inmueble. Tenemos el precio de venta que es 1.000 millones en este caso. Entonces, la menor entre las rentas netas es la que yo voy a elegir. En este caso, la renta presunta es 30% sobre el valor de la venta, que es 300 millones para el ejemplo. Y la real es, vamos a suponer que el precio de venta, como dijimos, es 1.000 millones, el precio de compra es 100.000, más los gastos, supongamos que es 10 millones. Entonces tenemos 1.000 millones menos los 110 millones nos da 890 millones de renta real. Entonces, entre la renta real y la renta presunta,
vemos que la renta presunta es la menor. Entonces sobre esa renta presunta aplicamos la tasa del 8%, que es 24 millones en este caso, el impuesto que se le va a retener a la persona y el monto que va a figurar en el comprobante de retención que va a emitir el escribano a través del software Tesana. En este ejemplo 2 tenemos ya un caso de enajenación de inmuebles en caso de condominio. Vayamos al caso en que el precio de venta era los 1.000 millones y bueno, quedamos en que la base menor era 300 millones. Entonces aquí lo que se debe hacer es dividir la base imponible conforme a la proporción que corresponda a cada condomino a efectos de retener a cada uno el impuesto. Un comprobante de retención para cada uno conforme a los montos que están aquí. En este caso vemos que la proporción, vamos a decir que le correspondía al condomino A era del 30%, al B 60% y al condomino C 10%. Entonces a cada uno 300 millones por 30% nos da 90 millones, 300 millones por 60% nos da 180 millones y 300 millones por 10%, 30 millones. Entonces estos son los comprobantes que va a tener que realizar el escribano. Y ahora vamos a una persona que ya aplicó la deducción, del artículo 66 de la ley. Entonces, ¿qué pasa aquí? Va a tener que utilizar la fórmula que expliqué recién. El precio de venta, siempre hablamos ya sin el IVA, ¿verdad? Es 1.000 millones. El costo deducido es de 400 millones. Entonces, la base imponible va a ser el costo deducido de 400 millones más. Y aquí tenemos que hacer el resultado de 1.000 millones menos 400 millones y ese resultado multiplicamos por 30%. Entonces ese resultado sumamos con los 400 millones y nos da una base imponible de 580 millones. Entonces sobre esa base yo tengo que aplicar el 8% de retención IRP, el escribano en este caso, y va a emitir el comprobante de retención por el valor de 46.400.000 en este ejemplo. Así que ya tienen aquí varios casos que pueden plantearse en la vida real. Y ahora vamos a pasar un poco a ver las documentaciones, que también es algo muy importante que trae la RG 69 del 2020, donde aclara cuáles van a ser los documentos que respalden los ingresos por las rentas y ganancias de capital. Y aclara en la resolución que estas documentaciones son para los contribuyentes del impuesto a la renta personal, a rentas y ganancias de capital. Es decir, yo tengo que convertirme en contribuyente para poder cumplir con lo que está aquí. Aquí vemos la documentación, por ejemplo, el comprobante de venta. Dentro del comprobante de venta entra todo lo que esté en el régimen puede ser factura virtual o preimpresa. Aquí tenemos los casos de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles. Vamos a tener que emitir el comprobante de venta. Esto ya está luego previsto porque el arrendamiento de inmuebles está grabado por el IVA. Entonces sí o sí yo tengo que emitir luego por esa regla del IVA, ya tengo luego que emitir el comprobante de venta. Así que con eso ya está respaldada la operación. En el caso de regalías recibidas del exterior voy a tener que emitir un comprobante de venta también por percibir esa regalía del exterior. Y en el caso de enajenación de bienes muebles también voy a tener que emitir el comprobante cuando yo me convierta en contribuyente del impuesto, ¿verdad? Una vez que supere ya los 20 millones. Después tenemos el rescate total o parcial de acciones o cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país y el monto total percibido en cualquier concepto no señalado precedentemente. Es decir, cualquier otro monto que yo perciba y que no fue sujeto a retención. Entonces van a tener que emitir el comprobante. Aquí en el caso de comprobantes de retención, todas estas operaciones que ya son sujetas a retención por parte de algún agente, entonces ya no hace falta un documento extra aparte del comprobante de retención.
Aquí, por ejemplo, tenemos la enajenación de inmueble, eso ya está respaldado con el comprobante de retención, no hace ni falta que el contribuyente se inscriba por estas actividades que están aquí, A, B, C hasta la F. ¿Por qué? Porque ya son sujetos a retención. Tenemos los dividendos no alcanzados por IDU. Aquí tenemos dos tipos de dividendos, nada más para volver a recalcar. En la parte de dividendos no alcanzados por el IDU tenemos dos casos. Tenemos los dividendos que perciben los socios de las sociedades simples. Ellos no están alcanzados por el IDU, entonces van a tener que, la empresa, ¿verdad? La sociedad simple va a tener que ser agente de retención y aplicar la retención al socio al momento de pagarle estos dividendos. Otro caso en el que también es un comprobante de retención, el respaldo, y que corresponde a un dividendo no alcanzado por el IDU, es lo que explicamos al comienzo de la presentación para aquellos casos en que las empresas ya decidieron distribuir las utilidades antes de la vigencia de la ley. Es decir, por ejemplo, decidieron en el 2019 distribuir, pero recién en el 2021 le pagan a la persona. Entonces, si le pagan en el 2021, por esos dividendos, entonces son no alcanzados por el IDU, se va a aplicar una retención de IRP. En este 2020 sí es retención IDU en esos casos, pero a partir del 2021 todo lo que se decidió antes de la vigencia de la ley, pero que se cobra a partir del 2021 en adelante, entonces va a ser IRP el impuesto afectado y la empresa va a tener que retener IRP. Después tenemos las percepciones de excedentes de cooperativas y mutuales. Entonces, sí, esto también está previsto, ¿verdad? Cuando aplicaron estos agentes la retención y emitieron el comprobante. Pero, como ustedes sabrán, lo relacionado a las cooperativas tuvo su vigencia conforme a la resolución 36, entonces todos los que percibieron algún excedente que no fue sujeto a retención, entonces ya saben, van a entrar por las reglas de emitir el comprobante que está en el numeral 1, ¿verdad? Por más que no hayan sido sujetos a retención. Todos los que no se les retuvo van a tener que emitir un comprobante de venta. Y para los que sí ya se les retuvo y deberían cumplir estos agentes, ¿verdad?, en la retención. Luego tenemos también en caso de utilidades y las regalías. Percepción de dinero en juegos de azar, que también va a aplicar a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, en estos casos que están aquí ya no va a hacer falta inscribirse en el impuesto. Luego tenemos los intereses ganados por depósito en dinero, que la documentación va a ser el cupón o extracto de entidades bancarias, financieras, cooperativas y mutuales, y otros intereses obtenidos de una entidad. Así que esto es nada más para tener en cuenta que son los respaldos para la persona que está percibiendo estos ingresos. Algo muy importante que mencionar que dice nuestra resolución 69 respecto a este comprobante de venta para el caso de la enajenación de bienes muebles, por ejemplo. Si yo soy una persona física que estoy ya inscripta, por ejemplo, en IVA, realizo algún servicio personal, pero tengo un bien mueble propio, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con mi actividad grabada. Entonces, en ese caso, yo voy a tener que emitir la factura sin IVA, evidentemente, en la columna de exenta, y esa factura yo no voy a tener que informar en mi declaración jurada del IVA porque no tiene nada que ver con mi actividad del IVA, grabada por el IVA. Así que eso también es algo que aclara y puntualiza la resolución 69. Pero puede darse otra casuística en el caso de bienes muebles que sí están afectados a la actividad grabada. Por ejemplo, yo soy un profesional o algo que tengo algún bien que está afectado a mis servicios personales
entonces al momento de la venta, si es que yo utilicé el crédito, entonces sí voy a tener que facturar y la base imponible va a ser el 30% y ahí sí la factura voy a tener que poner con IVA una parte y otra parte exenta, y eso sí voy a tener que informar en el IVA cuando esté relacionado al IVA, así que recuerden bien eso. Si no está relacionado con el IVA, no lo coloco. Eso es importante porque eso puede afectar al momento del rubro 2, al momento del rubro 2 del formulario 120, si es que cargan eso en exenta, va a tener una repercusión que no corresponde, así que por eso tienen que prestar atención. En la parte de liquidación y pagos tenemos que recordar que a los efectos de liquidar y determinar el impuesto, el contribuyente de IRP-RGC tiene que presentar en carácter de declaración jurada el formulario 516 que vamos a ver en el plazo previsto en la resolución 38, es decir, en marzo, debiendo para ello utilizar la planilla de cálculo auxiliar que vamos a ver en unos minutos, que está ya disponible en la página web. El pago del impuesto deberá realizarse bajo el código 716 IRP, renta y ganancia de capital, a través de la entidad recaudadora o pago electrónico, eso no hay inconveniente. Y aquí vemos el formulario que va a estar disponible más adelante ya en el sistema, pero que ya está publicado en la página web en la sección de formularios, declaraciones juradas a partir del 2020. Ahí van a encontrar el formulario y también la planilla de cálculo auxiliar. Esta primera parte, como pueden ver, corresponde al encabezado, que es igual que todas las demás declaraciones juradas. Se marca el carácter de esa declaración, si es original o carácter de clausura, el periodo de ejercicio fiscal, en este caso ejercicio fiscal, porque es anual la presentación conforme a lo que vimos. En el rubro 1, aquí vamos a interactuar ya con nuestra planilla para que puedan conocer cómo se utiliza. Ahí vemos la planilla de cálculo auxiliar. ¿Por qué es importante que se complete esta planilla? Es importante porque aquí pueden tener ustedes varias enajenaciones o varios hechos. Entonces hay que ir sumando para poder colocar los totales en la declaración jurada. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este rubro 1 vamos a explicar ya un caso, el que sea un poquitito, que tenga varias casitos, ya vamos a decir, y cómo se utiliza la planilla. Después los otros vamos a ir avanzando más rápido una vez que ya lleguemos a comprender esta primera parte. Bueno, en primer lugar, vamos a suponer que la persona enajenó varios bienes muebles. Tenemos un ejemplo aquí. Vamos a ver. Un mueble que es del hogar, vamos a suponer, vendió algo que tenía en su casa. Y aquí se colocan los datos, ¿verdad? Que son de la fecha de enajenación, la identificación del adquirente y el nombre. Estos datos, les recuerdo que esta planilla deben conservar en su archivo tributario también. Entonces aquí yo coloco mueble del hogar que vendí, coloco el precio de venta que fue de 2 millones y el precio de compra que fue 700.000. Entonces automáticamente aquí me va a calcular la renta real y la renta presunta. Entonces, ¿cuál es la menor aquí? La renta presunta. Entonces me recupera la renta presunta como renta neta imponible y automáticamente aquí va a decirme en qué clasificación entra. Porque en este primer rubro tenemos 3 tipos de clasificaciones. Puede ser que me corresponda a mí hacer el cálculo sobre la renta neta presunta, entonces va a salir en un color verde. Si es la renta neta real, resultó menor que la presunta, va a salir en un color amarillo cuando el precio de venta es mayor que el precio de compra y va a salir en un color medio azulcito si es que el precio de venta es menor o igual que el precio de compra. Así que eso hay que tener en cuenta porque esta clasificación, estos colores son los que me van a indicar a mí
qué monto yo tengo que llevar en mi formulario. Bueno, entonces vamos al mueble que ya tenemos aquí. Luego vamos a suponer que vendí también un vehículo por 30 millones y el costo era de 28 millones. Entonces tengo una renta real de 2 millones y una renta presunta de 9 millones. En este caso, como pueden ver, la renta real es menor que la renta presunta. Y entonces recupera la renta neta real. Entonces la renta neta real resultó menor que la renta presunta y el precio de venta, fíjense que es mayor que el precio de compra. Entonces por eso ya me calcula automáticamente acá la clasificación. Luego tuve otro mueble que vendí por 1 millón, pero resulta ser que vendí baratito, pero me costó 2 millones, me costó más. Entonces en ese caso mi renta neta real va a ser 0, ¿verdad? Porque tengo mi precio de venta que es menor que el de compra. Entonces la renta presunta es 300.000 y la real es 0. Entonces, ¿cuál es la menor? La real es 0. Entonces, fíjense, me salen otro color automáticamente. Entonces, renta neta real resultó menor que la renta presunta. Precio de venta es menor o igual que el precio de compra. Fíjense, en este caso, el precio de compra es mayor. Y en la parte, vamos a suponer, vendió también una motocicleta por 5 millones y el costo era de 6 millones. Entonces también me sale 0 la renta neta imponible. Fíjense que aquí tenemos dos casos que están en color lila, ¿verdad? O color medio azul, y un caso que está en color verde y otro en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Esto indica la planilla acá arriba, explica bien que ustedes tienen que indicar aquí, filtrar. Una vez que ya cargaron todos los casos, ustedes pueden inclusive agregar más filas, eso también pueden hacerlo. Esto es solamente referencial, ustedes lo van a hacer, van a agregar más filas si tienen más casos, ¿verdad? La persona que tiene un caso no hay problema, va a informar, por ejemplo, esta línea nada más y eso mismo lo traslada ya a su declaración jurada. Bueno, en este caso tenemos que informar en 3 lugares de nuestra declaración jurada. Entonces, en el filtro, en la columna A, identificamos cuál de los bienes es lo que yo estoy queriendo informar. En este caso estamos en bienes muebles, entonces yo filtro solamente bienes muebles. En el ejemplo, filtro bienes muebles y luego filtro la clasificación que sea renta presunta primero, para ver cuánto tengo. En este caso yo ya sé que tengo uno solo, ¿verdad? Pero vamos a hacer nomás el ejercicio. Y vemos acá, nos filtra que tenemos esto que está aquí. Entonces, como aquí tenemos 600.000, esta información es lo que tenemos que colocar en nuestro formulario. Entonces, fíjense, precio de venta 2 millones, compra 700.000. 2 millones, 700.000. Eso es lo que vamos a colocar acá en la casilla 10 y 24 de nuestro formulario en el rubro 1, porque figura como bien mueble renta presunta. Entonces, corresponde que en esta línea yo informe. Automáticamente ya el formulario me va a calcular la renta real y presunta y la renta neta, que es 600.000, así que es igualito a lo que está aquí. ¿Entienden? Bueno, ahora me voy, sigo yo en bienes muebles, ya hice lo que es renta presunta, entonces voy a tildar aquí en el filtro la renta neta real, pero cuando el precio de venta es mayor que el precio de compra o aporte, ¿verdad? De capital en el caso de que sea de las acciones. Entonces, aquí voy a informar el valor de 30 millones, 28 millones compra y la renta neta real me va a calcular automáticamente, tiene que salir igual a este monto que está aquí. Entonces, fíjense, en el formulario tenemos 30 millones de precio de venta aquí, 28 millones de compra y es igualito a lo que está en mi planilla. En estos dos casos yo no tuve problema. ¿Por qué? Porque solamente tenía un dato, un solo bien. Ahora vamos a nuestro caso, a nuestro tercer caso, que es cuando el precio de venta es menor que el precio de compra. Entonces la renta neta real también resultó menor, pero tengo dos datos. Puedo tener aquí 10,
5, muchos más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir sumando estas columnas. Fíjense aquí cuánto tengo. Tengo 6 millones. Aquí justamente ya me da el total. Suma, dice 6 millones. Entonces este 6 millones es lo que yo traslado aquí en la declaración jurada en la casilla 12. Fíjense que todo lo que dice acá es lo que me referencia aquí en mi clasificación. Porque aquí es el precio de venta menor entonces que el precio de compra, 6 millones. Luego, en la segunda columna tenemos un total de 6 millones, 7, 8. 8 millones tenemos. Aquí vemos también 8 millones y ese valor es lo que vamos a colocar aquí, 8 millones. Una vez que realizamos eso, el sistema hace el cálculo en forma ya automática de la renta real y presunta y tiene que ser igual a lo que tenemos aquí, que es 0, la suma de estos dos, en este caso es 0 la renta neta imponible. En todos estos rubros vamos colocando la renta neta imponible al final porque sobre eso, la sumatoria de todas las rentas imponibles que tengamos se va a calcular el impuesto. Entonces eso sería el rubro 1 y la misma cosa que acabamos de hacer para bienes muebles van a tener que hacerlo para acciones o cuotas de capital, cesión de derechos en caso que lo tengan. Así que eso ya va a ser similar. Vamos a otro caso que es el caso de autovehículo. En ese caso nuestro decreto del IRP señala claramente que si es que la persona ya aplicó la deducción que está establecido en el numeral 3 del artículo 64 de la ley o ya en ejercicios fiscales anteriores a su entrada en vigencia y el precio de venta es mayor que el costo, se va a realizar de una forma y cuando sea el precio de venta menor, aquí va a ser el costo deducido. Entonces, como esto tiene una aplicación especial, se subdivide otra vez. Solamente el autovehículo, cuando ya se aplicó la deducción conforme al artículo 64, se va a utilizar estos campos. ¿Y qué pasa si yo vendo un vehículo, pero yo no deduje eso anteriormente? Entonces yo me voy a ir por las reglas que están aquí de los bienes muebles normales. ¿Por qué? Porque yo voy a poder poner tranquilamente aquí mi precio de compra. Pero cuando ocurra este caso particular, nos vamos a nuestra planilla. Por ejemplo, aquí yo le vendí a María Pérez un autovehículo. Vemos el precio de venta, que es 25 millones de guaraníes, y el costo deducido fue de 50 millones. Y ahí hay una cosa muy importante. Este cuadro 2 se utiliza solamente cuando evidentemente haya un costo deducido. Es decir, nunca esa columna de costo deducido puede tener un valor menor a 1. Es decir, tiene que ser mayor a 0. De 1 en adelante tiene que ser el valor porque se supone que yo ya apliqué la deducción. Porque si no, me tengo que ir por las reglas del cuadro 1 en caso que yo no deduje. Entonces, 25 millones menos, acá se utiliza la fórmula especial que señala el decreto, no es una aplicación directa, ¿verdad? En este caso vemos que el precio de venta es menor que el costo deducido. Entonces, ¿qué dice nuestra reglamentación? Que en ese caso la base imponible, la renta imponible, va a ser el costo deducido. ¿Cuánto es el costo deducido aquí? 50 millones, entonces automáticamente ya me va a colocar 50 millones. Y si mi precio de venta era mayor que el costo deducido, va a aplicar la fórmula un poco más larga que vemos ahí, que es costo deducido más el precio de venta menos el costo deducido por el 30%. Fíjense que aquí ya me dice la clasificación, que es renta neta imponible cuando el precio de venta es menor. Entonces, 25 millones y 50 millones es lo que yo voy a colocar aquí y automáticamente me va a traer el costo deducido en el formulario. Ahora pasamos a la parte de arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles. Vamos a hacer un ejemplo en la planilla, pero ya para el caso de arrendamiento nada más.
Fíjense que en el instructivo del formulario también aclara que se va a tener que realizar los cálculos y colocar en esta planilla por inmueble. Es decir, en este ejemplo que vemos en pantalla, pueden observar que el arrendamiento lo aplico para 2 inmuebles. Tengo acá el arrendamiento del inmueble 1, vamos a ponerle así para diferenciar, y arrendamiento de inmueble 2. Puedo poner ahí los datos, la cuenta corriente catastral, todo, algo para diferenciarlo si es que quiero. Vamos a suponer que los contratos de arrendamiento que tengo es mensual, vamos a decir el cobro de este alquiler. Entonces aquí hasta fin de año, desde enero a diciembre, son mis fechas de cobro. En una misma casilla coloco. Y también para el arrendamiento 2, los datos de la persona a quien le arriendo. Y aquí coloco el precio del arrendamiento total. Eso hay que tener en cuenta en el ejercicio. Es decir, este inmueble 1, yo le cobré a Juan 12 veces 1 millón. Vamos a suponer que el costo, el precio de mi arrendamiento es de 1 millón mensual. Entonces sería 12 millones en total. Coloco eso aquí, los gastos que estén relacionados a este alquiler, porque pueden ser varios gastos y no todos los meses también yo voy a tener. Entonces yo el total que tuve en el año nomás voy a colocar aquí, que estén relacionados a la generación de la renta. Y tengan en cuenta que dice gastos, no dice egresos en general, es decir, solamente los gastos que estén relacionados a la generación de renta. Entonces yo aquí la renta real sería 12 millones menos 5 millones me da 7 millones. Y la renta presunta, recuerden que es del 50% para el arrendamiento de inmueble. Entonces tengo que es 6 millones el 50% de 12 millones. Todo eso ya hace la planilla aquí. Entonces aquí resulta ser que la renta presunta es menor que la renta real. Entonces sale en un color verdecito y me indica que tengo que ir a la clasificación de renta neta presunta. Entonces me voy a mi formulario, renta neta presunta, fíjense aquí, coloco los 12 millones, 5 millones y me hace todito el cálculo conforme a la planilla. Puedo tener varios inmuebles y varios inmuebles recaer en la renta presunta, entonces tengo que filtrar como ya explicamos. Entonces yo filtro aquí la renta presunta, me trae lo que son de renta presunta, en este caso tengo uno nada más. Y en el caso de que yo tenga la renta neta real, entonces filtro por la renta neta real que está aquí. En este caso, el precio del arrendamiento mensual es de 2 millones, entonces en el año yo tuve 24 millones de precio total de arrendamiento. Los gastos fueron de 22 millones, vamos a suponer que tuvimos varias refacciones, por eso es muy elevado. Y la renta neta real, entonces 2 millones. 24 millones menos 22 millones, tenemos 2 millones de renta neta real y la renta neta presunta es de 12 millones, porque es el 50% de 24 millones. Automáticamente me va a recuperar la menor entre estas dos, que es 2 millones de guaraníes de renta neta imponible. Entonces aquí me dice que el precio de arrendamiento es mayor que los gastos y eso también coloco entonces en mi formulario. Esta misma información traslado a mi formulario, fíjense. Y la misma cosa hago, ¿verdad?, para el subarrendamiento de inmueble en caso que yo lo tenga. Para el caso del rescate total se utiliza también la planilla, ¿verdad? Es la misma cosa, nos va a trasladar también, nos va a indicar, ¿verdad?, cuál de las clasificaciones corresponde y yo lo voy a colocar ya sea de acciones o de cuotas partes aquí. En este ejemplo podemos poner que el importe del rescate fue de 100.000 y el costo de las cuotas de 50.000. Y como ustedes sabrán, en la ley mismo aclara, ¿verdad?, que la renta neta imponible va a ser el importe del rescate menos el costo de las acciones o cuotas. En este caso, 50.000 guaraníes. Eso sería el rubro 3. Y luego ya tenemos nuestro rubro 4, en donde directamente se coloca ya la renta neta imponible. Recuerden siempre que estamos hablando de renta neta imponible, no del monto que yo percibí en sí, sino de la renta neta imponible.
¿Qué significa eso? Que hay veces que mi renta neta va a coincidir con mi monto percibido de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, porque hay veces que establece que es el 100% o es el precio de la operación, ¿verdad? Entonces, en este caso, para dividendos, utilidades, excedentes, es el 100% lo que se percibe. Entonces, que no estén alcanzados por el IDU van a ir aquí y lo coloco entonces en la casilla 121. Luego, en la parte de regalías, cuando exista aprovechamiento parcial en el país y en el exterior, aquí, por ejemplo, fíjense que yo no voy a colocar el monto total de la regalía. ¿Por qué? Porque es una regalía que corresponde a un aprovechamiento parcial en el país y en el exterior. Entonces, si yo percibí en este ejemplo 1.000.000 de guaraníes de regalías, voy a aplicar solamente el 70% y colocar eso en la casilla 122, que es 700.000 guaraníes. En la parte de premio en dinero obtenido de juegos de azar, para los casos como ahora todavía no está aplicando la retención, entonces voy a tener que declarar aquí cuando sean mayores a 500.000. Entonces, en este caso, para el ejemplo, tenemos 1.000.000. Supongamos que tenemos la incorporación de dinero sin contraprestación, entonces ahí coloco también el monto. Ahí algunas personas estaban preguntando también sobre esta incorporación de dinero. ¿Qué pasa si alguien me regala plata? Entonces yo voy a tener que informar aquí porque es un ingreso que está grabado. Algunos preguntan qué pasa si ese dinero yo lo recibí en herencia. Ahí es muy importante, cuando es dinero va a entrar también aquí en esta casilla 124, y cuando sea bienes, si yo recibo bienes muebles o inmuebles, no va a estar grabado al momento de recibirlo, sino al momento de que, si es que lo voy a enajenar en el futuro, ¿verdad? En ese momento recién va a estar afectado a esta renta de ganancias de capital. Después tenemos las rentas generadas por estructuras jurídicas transparentes, ya sea que provengan de rendimientos financieros, intereses, valorización de los bienes y activos derivados de la ejecución del negocio fiduciario o de las inversiones realizadas, excluida siempre lo que tenga que ver con el IDU. También las indemnizaciones en dinero provenientes de contratos de seguro de vida, prestaciones vitalicias y temporarias, todo eso voy a colocar aquí, y otros conceptos no señalados en los incisos anteriores. Entonces ahí en otros conceptos pueden colocar otras situaciones que no están descritas en forma taxativa en los rubros anteriores o en este rubro. Y entonces lo que va a realizar aquí el sistema ya en forma automática al formulario va a sumar aquí las casillas 121 al 127 y vamos a tener la renta neta imponible total. Pero yo tengo otros rubros también en donde obtuve renta neta. Entonces aquí en esta casilla 129 el sistema va a colocar el total de las rentas netas imponibles de cada rubro. Fíjense que son estas casillas que están aquí, 76, 107, 120 y 128, de cada uno de los rubros, de los 4 rubros anteriores. Entonces, sobre este total de renta neta imponible, yo aplico la tasa del 8%. Todo esto ya lo realiza en forma automática el formulario. Entonces, el impuesto aplicado, que es 8% sobre la renta neta, me da este valor de 5 millones y eso es lo que tengo que ingresar al fisco. En caso que presente tarde, obviamente va a aplicar la multa por presentar en forma tardía. Y bueno, prácticamente sería eso la forma de liquidar, y recordar también a las personas que las planillas que corresponden a la resolución 55 aplican solamente para los servicios personales, es decir, para los ingresos de servicios personales no aplican para esto de rentas y ganancias de capital. Los contribuyentes de rentas y ganancias de capital que obtengan rentas y ganancias de capital, lo que tienen que hacer es conservar todos los comprobantes de retención en el caso de retenciones y los comprobantes de venta u otro tipo de documento que ya señalamos en el caso de que exista algún control, entonces para tener todo eso en el archivo tributario. Algunos preguntan, ¿el Aranduca? Tampoco ya no aplica para esto.
para estas rentas y ganancias de capital ya no. El Aranducat ya no se usa en el 2020 ni para servicios personales ni para este IRP de rentas y ganancias de capital. Volvemos a recalcar. Baja de la obligación. Puede ser que el contribuyente se inscribió en el IRP, después pasan los años, pero ya no tiene rentas. Entonces el contribuyente puede solicitar dentro de los 30 días hábiles de iniciado un ejercicio fiscal la cancelación del RUP o la baja de la obligación 716. Vamos a suponer que yo me inscribí en este 2020, entonces presento mi declaración jurada en el 2021. Luego, dentro del 2021, yo no tengo ninguna operación, no hay ninguna actividad grabada que yo haya realizado, no percibí ningún ingreso grabado, entonces en todo el ejercicio 2021 yo no tuve movimiento, entonces yo en enero por ahí ya tengo que presentar la declaración jurada en carácter de clausura y solicitar la baja de la obligación o la cancelación. ¿Y qué fecha de cancelación voy a poner la baja? 31 de diciembre del año anterior. Entonces, si yo estoy en el 2022, entonces voy a poner 31 de diciembre del año 2021, porque en ese año 2021 no tuve ningún movimiento. Debiendo entonces presentar en carácter de clausura tal cual lo acabo de mencionar. Y transcurre ese plazo, si no lo hacen dentro de los 30 días, entonces, como saben, siempre se aplica la multa de contravención cuando es fuera de plazo. Bueno, aquí les dejo para que puedan ver el marco legal. Tenemos nuestra ley, tenemos nuestro decreto de 3184, el 3457, el 3667 y nuestras resoluciones que están aquí. Especialmente las que son de loteo, ¿verdad? Que es la 35, la 36 que es de cooperativa, la 38 es más del el calendario y los plazos de presentación de las declaraciones juradas. Otro que es más relevante, el de escribanos, que es la 42, y la última que salió, que es la 69. Así que aquí dejamos esto para que puedan tomar nota también ustedes, analizar toda la normativa y ver también cuáles son las obligaciones que van a tener. Y ahora algo muy importante, que es responder las preguntas de las personas. Así que vamos a iniciar. Águeda, no sé si vos ya tenés algunas cositas que ir mencionando. Sí, ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Sí, ya estoy anotando mientras estabas hablando y voy a ir respondiendo las que ya tengo anotadas. Francisco Ruffinelli preguntó si los ingresos por venta de inmuebles en cuotas por inmobiliaria se deben declarar en el formulario ya que fue realizada la retención. Francisco, la retención tiene carácter de pago único y definitivo. Lo que se retiene entonces no se declara. Eso habíamos aclarado en la presentación. Si te fijas después la diapositiva, vas a poder ver que está esa aclaración también. Después, Ricardo Martínez dice, el interés de un depósito a plazo fijo, entonces está exonerado. Por ejemplo, pongo 2 millones a plazo fijo y por el interés generado no es necesario inscribirme como constituyente por ganancia de capital. A ver, Ricardo, siempre que el interés provenga de bancos, financieras o cooperativas va a estar exonerado, o sea, no se inscribe. A ver, siguiente. Cintia Espínola, Cintia Graciela Espínola dice, ¿cómo sería mayor valor de la negociación? Un ejemplo, mayor valor en comparación al precio de la compra se refiere Cintia. Marilina Espínola dice, cuando se vende acciones por el mismo monto que se integró, no se paga el impuesto, ¿verdad? Pero sí debe inscribirse si supera los 20 millones de guaraníes. La venta de acciones, Marilina, siempre es hecho generador independientemente del monto. A ver, el siguiente.
Aquí tenemos una que es de Ratito. Marisa González que pregunta, la venta de vehículo cuyo costo no se dedujo, no veo en el formulario, dice, solo el vehículo que se dedujo. Justamente como expliqué, todos los bienes muebles están en el rubro 1. Así que ahí va a estar incluido también el vehículo que ya mostré en el ejemplo. El del autovehículo está separadito justamente porque el cálculo es especial. Sin embargo, un vehículo cuyo costo no se dedujo entra por las reglas generales de cualquier otro bien mueble y va en el rubro 1 que está previsto en el formulario. Ok. Mari Gaete o Goethe pregunta, ¿y si recibo efectivo como herencia? Bueno, Mari, grabado eso en el ejercicio que se recibe, eso habíamos visto en la diapositiva también en caso de bienes muebles, por ejemplo, en ese caso al momento de la venta por parte del heredero, ¿verdad? Eso se había aclarado en una de las diapositivas. A ver, siguiente. Ok. María José Acosta Peralta. Hola. ¿Cuántas compras de terrenos entra en el IRP? Ejemplo, si estoy pagando 2 inmuebles, solo uno es deducible. María José, entiendo que vos estás preguntando por la otra categoría que analizamos el martes pasado, que es IRP, RCP. Entonces, acordate que para vivienda en ese caso es cada 5 años. A ver, siguiente. Miguel Ángel Amarilla. Si yo recibo intereses por bonos, ¿debo inscribirme? ¿En qué momento? Pregunta Miguel. Bueno, bonos de Estado y municipalidad, así como los que negocian en bolsa, están exonerados, entonces no se inscribe. Mónica Núñez preguntó, entonces si yo recibo una casa como herencia, ¿ya soy contribuyente o si llego a vender nomás? Cuando vendas es, Mónica. Derlis Brites. Los intereses percibidos por CDA siguen siendo ingresos exentos. ¿Debo dar de alta la obligación IRP, RGC y declarar en el mismo? Derlis son ingresos de estos exonerados siempre que provengan de bancos, financieras, cooperativas, entonces no debes de dar de alta. A ver. Teresa Melgarejo de Mercado pone un caso. En el caso de arrendamiento de un inmueble con varios departamentos por un mandatario cuyo dueño es persona física en sucesión no residente, estaría alcanzado por IVA e IRP. En el caso del mandatario, cobra por la administración del inmueble, le alcanza solo IVA, consulta. En el momento de la transferencia del importe al propietario que reside en el exterior, se practica nuevamente retenciones, ya que localmente ya se estaría tributando. Bueno, Teresa, acá yo anoté que está grabado por IVA e INR. El IRP, acordate que no alcanza a los no residentes, sino a las personas físicas residentes. Y la comisión va a ser un ingreso del administrador grabado por el IVA. Y por el IRP, RSP, en todo caso, si es que supera el monto no alcanzado. Kitty Vera Martínez. La mamá vende su inmueble y ella no. La verdad que conforme a lo que menciona el decreto en el artículo 45, la sociedad simple y toda entidad que distribuya dividendos y utilidades que no estén grabadas por el IDU van a actuar como agentes de retención del IRP. Así que eso también para que tengan en cuenta, no hace falta que se inscriba la persona cuando ya es sujeto a retención. Okay. Laura Maldonado dice, si una persona gana la rueda de la cooperativa en este año, ¿debe inscribirse en IRP, RGC o la cooperativa le retiene?
La cooperativa solo retiene en los casos de ciertos tipos de excedentes. Los demás ingresos tiene que declarar el contribuyente. Esa es la respuesta a lo que Laura consulta. Después, Domi Carolina Godoy, una consulta. En mi caso, soy funcionario de una entidad bancaria y a la vez cuento con un alquiler de un tinglado por este rubro. ¿Debo inscribirme al IRP? En el caso que vos estás diciendo, Domi Carolina, sí, en el IRP RGC, esta categoría que estábamos diciendo, acordate que son dos categorías diferentes. Por prestación de servicios, tributas IRP, RSP, y por ganancias de capital, como este caso de alquiler, entonces en ese caso sería IRP RGC, que es la categoría que estábamos analizando hoy. A ver. Tenemos aquí una de Shari Meyer que pregunta: en el caso de venta de una maquinaria agrícola utilizada por el contribuyente inscrito anteriormente en el IRAGRO y por ende ahora está en el IRE, dice, ¿cómo va a liquidar eso por IRP o debe liquidar como IRE simple? Pregunta. Y ahí tenemos que ver bien lo que dice el decreto, porque es en forma taxativa clara respecto a eso, y señala que cuando el bien forme parte del activo de una empresa unipersonal, estarán afectadas las disposiciones relativas al IRE de régimen general. Así que eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y si es que no forma parte, en este caso la persona ya explicó que sí forma parte de la empresa, así que eso va a ir por las reglas ya del IRE. María José Acosta Peralta consulta: por los pequeños intereses de capital que dan los bancos, ¿uno puede ingresar también en IRP? En esos casos, María José, están exonerados porque provienen de bancos, no te inscribís ni vas a declarar. Sandra Benítez Fretes consulta: los excedentes recibidos de mutuales se declaran si superan 1 millón de guaraníes. Eso había explicado también hace rato, que a través de esta resolución nueva 69 del 2020, aclaramos que se les designa como agente de retención a las mutuales, Sandra. Betty Martínez pregunta: para las exoneraciones en renta por servicios personales, ¿se puede incluir indemnizaciones por muerte del cónyuge? En ese caso, Betty, la exoneración, como había indicado, siempre es taxativa, rígida, no podemos ir más allá de lo que dice la ley. Y en el tema de indemnizaciones, solo está exonerada la indemnización por despido, para que tengas en cuenta eso. Tenemos la pregunta de Carla Maldonado que dice, en caso de venta, por ejemplo, de muebles rodados, vamos a suponer se realiza el día 19 de noviembre, se debe inscribir el 20 de noviembre, entonces tiene que incluir el valor de la venta del cual se obligó, pregunta. Y eso tenemos que remontarnos al artículo 8 de la resolución 69, que aclara, ¿verdad?, que dentro de los 30 días de haber obtenido la renta, la persona tiene que inscribirse, pero a partir de la fecha en que superó el monto. Es decir, en este caso, si es que superó el monto de los 20 millones en el caso de bienes muebles en fecha 19, va a ser el alta de la obligación. Y aclara también la normativa que para el caso de enajenación de bienes muebles tiene que considerar el valor total percibido en el año en dicho concepto en la declaración jurada. Eso también para acotar. Mirta Fleitas consulta: ¿qué gastos tienen en el caso de un alquiler de inmuebles? Sí. Mirta, los gastos debidamente documentados tienen que estar al nombre del locador
y que se relacionen directamente a la generación de la renta y que hayan sido soportados por el que está alquilando, no por su inquilino. Teresa Gauto pregunta si una persona física vende un automóvil de su propiedad por más de 20 millones. ¿Se realiza el alta de la obligación? Se retiene, dice acá. Aplica el 8% vía retención. Como aclaramos, el escribano solamente para los casos de residentes, personas físicas residentes, interactúa solo en el caso de enajenación de inmuebles. Para el caso de muebles, que sería en este caso el automóvil, no interactúa el escribano, es decir, no retiene. Entonces corresponde que la persona, si supera el monto ya de los 20 millones, sí se va a tener que inscribir y liquidar en el formulario 516 de rentas y ganancias de capital. También acá Sandra Benítez Fretes consulta si se vende un inmueble en 2020 al mismo precio de compra y no se escritura todavía en el año, ¿se paga el impuesto? Acordate, Sandra, que la retención va a operar al momento de la transferencia, salvo en el caso de las loteadoras. Orlando pregunta si el alquiler de bienes muebles para eventos está grabado por IRP, o sea, si es propiedad de la persona física este bien mueble y lo alquila, obviamente va a estar grabado por el IRP conforme al artículo 13 del anexo al decreto 3184, en donde habla de arrendamiento de bienes inmuebles, muebles, cesión de uso y usufructo de un derecho. Y eso lo va a colocar en la casilla, les digo aquí, en el formulario, en otros conceptos no señalados en los incisos anteriores. Aquí Carla Maldonado preguntó otra cosa que dice, ¿qué pasa si el contribuyente tiene alquileres y no cambió su obligación a IRP? Dice, puede hacerlo en el 2021. Carla, no hace falta que esperes hasta el 2021, tenés que, si vos ya tenías anteriormente alquiler de inmuebles y estabas teniendo, por ejemplo, el IRASI simplificado o el IRASI o IRPC, y la administración realizó la actualización masiva y te cambió al IRE, a uno de los regímenes del IRE, entonces vos tenés que cambiar a partir del 1 de enero ya de este año del 2020 tu IRP, rentas y ganancias de capital. No importa la vigencia de la resolución 29 del 2019, que era para el cambio de régimen del IRE. Eso solamente rige para el cambio de régimen del IRE. En este caso, vos tenés que presentar tu solicitud de actualización de datos para realizar este cambio sí o sí, incorporando la obligación que corresponde, que es IRP, rentas y ganancias de capital, obligación 716. Otra pregunta que hace Mariela Beatriz Moreno Chaparro. Dice, una persona física tiene una segunda actividad que es alquiler de un inmueble, pero en el año alcanza solo 12 millones. Entonces, este contribuyente se debe inscribir en IRP RGC. Sí, acordate que el alquiler de un inmueble, el arrendamiento está alcanzado por este impuesto, por esta categoría del impuesto, independientemente del monto. Esa es una aclaración que quería hacerte, Mariela. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, acá tengo uno. Cintia Graciela Espino Lamucci. Ingresos por bonos, debentures, CDA, pagarés, operaciones realizadas en la bolsa de valor reconocida por la Comisión Nacional de Valores está exonerado según la ley artículo 56, numeral 10 y 11. En ese caso no hace falta inscribirse a IRP. ¿Cuál sería el tratamiento? Cintia, lo exonerado no genera la obligación de inscripción, para que tengas en cuenta eso. A ver, y yo hasta ahí lo anoté, Rosanita. Sí, ya, exactamente, a mí ya me pasaron todo lo que quedaban después de lo que vos respondiste ya.
y ya me dicen que los demás ya fueron respondidos también, que son algunos repetitivos. Así que yo creo que podemos cerrar aquí agradeciendo a toda la gente por su participación, por las consultas. Queremos avisar nuevamente que este video va a quedar grabado en el Facebook, van a poder consultar, analizar, ver nuevamente los ejercicios, ver cómo realizar la liquidación. Por favor, vean también siempre el instructivo del formulario para poder liquidar correctamente al momento que llegue el vencimiento de este impuesto. Recordamos también que vamos a estar más adelante, ya una vez que esto esté en el sistema, estos formularios, vamos a estar preparando los tutoriales también, van a estar disponibles en la página web y los materiales informativos también sobre el tema. Así que muchísimas gracias a Águeda y a toda la gente, y como siempre vamos a estar encontrándonos seguramente en cualquier otra capacitación. Gracias a todos. Muchas gracias.